Ahora sí nos mordió el tigre, pero a lo mal, ¿no? Muchos están arrepentidos de haberle dado el voto a Abelardo del Espriella con las últimas decisiones que tomó. Suspendió el pago de renta ciudadana, la devolución del IVA no se va a dar este mes. Y por otro lado, parece que los vigilantes van a llevar del bulto y todos los trabajadores que habían conseguido ciertas garantías laborales en el gobierno de Gustavo Petro. Pero pues eso fue lo que muchos votaron, muchos creían que le estaban haciendo un daño era a Gustavo Petro, pero yo siempre lo dije, Gustavo Petro se va con su pensión, se va con sus escoltas, se va a viajar por el mundo y los que quedamos en Colombia, pues obviamente somos los colombianos. Ahora se conoce la noticia de que se cancela el pago de renta ciudadana y la devolución del IVA. Y sale el gobierno de Abelardo del Espriella a decir que es que van a revisar el tema del RUI, ¿no? Este nuevo mecanismo, el cual recibe información de los bancos, de la DIAN, del tema de educación, para revisar cómo se mueve usted con la plata, si en realidad tiene algo de plata o no. Pero muchos dicen, ay, eso lo dejó Petro. Sí, eso se dio en el gobierno Petro. Y adivinen que Abelardo de la Espriella está echando para atrás todo prácticamente lo que dejó Petro. La pregunta es, ¿por qué no echa para atrás lo del RUI? Si eso es tan malo. Pues resulta que como es el tema del pago, o sea, hay que pagarle a la gente, pues eso no le sirve a Abelardo de la Espriella y prefiere decir que van a tomarse el tiempo de revisar el RUI para pagar renta ciudadana y la devolución del IVA y que pues este mes no fue. Que disculpen ahí, dice la nueva directora del DPS, que es Sandra Suárez, y para los que no recuerdan, porque como este país es tan desmemoriado, Sandra Suárez era la gerente de campaña presidencial de Vicky Dávila, ¿sí? En estas elecciones. Ahora Vicky Dávila es la que es el megáfono de Abelardo del Espriella y esta señora es la del DPS y es la que pues establece estas nuevas normativas con Abelardo del Espriella y les dice, oigan, vamos a revisar el RUI, no vamos a pagar renta ciudadana ni devolución del IVA, ahí disculparán, pero el tigre está mordiendo, queridos colombianos, y esto pues tiene emberracados a muchos en redes sociales que dicen, esto no fue por lo que yo voté, ¿sí? Y lo mismo le está pasando a los vigilantes de Colombia, a los trabajadores en general, con la eliminación de 11 circulares. La eliminación la hace pues Abelardo del Espriella por medio del Ministerio del Trabajo. Circulares que había dejado Gustavo Petro, más que derechos laborales, eran garantías para que se cumplieran los derechos laborales de los trabajadores y es la forma más silenciosa de irle quitando derechos a los trabajadores, ¿sí? De irlos jodiendo. Pero pues muchos vigilantes hacían videos, dizque ese es mi tigre, el tigre ese es el que es. Y pues ahora con esta eliminación de circulares se quita la forma en cómo se calculaba el pago de las horas, sobre todo las horas extras de los vigilantes. El gobierno de Abelardo se va a tomar su tiempo para revisar eso. También se le quita facultades a los inspectores de trabajo. Para poder hacer una inspección en una empresa que esté abusando con los trabajadores hay que pedir permiso al alto gobierno de Abelardo del Espriella, ya no le van a poder caer de sorpresa. Y bueno, todo esto perjudica a los trabajadores de Colombia, te van a poder despedir sin ninguna justificación. No, pues prácticamente lo del debido proceso, chao. Y pues también el abuso a los vigilantes, ¿no? Que a veces les meten unas horas extensas ahí laborando y ahora va a ser el empleador el que va a revisar cómo te va a pagar ese tema, las horas extra y bueno, las horas complementarias, el trabajo complementario y demás. Las madres comunitarias también llevan del bulto con esta eliminación de estas circulares. En general, los trabajadores del país. Pero pues es difícil no explicar estos temas a la gente cuando pues está fanatizada por Abelardo de la Espriella. Revisemos acá el tema de los vigilantes. Mire, Ministerio del Trabajo de Abelardo de la Espriella tumba la circular del gobierno Petro sobre horas extras de los vigilantes. A menos de 2 semanas del inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella, el Ministerio de Trabajo derogó la circular 0040 de 2026,
expedida durante la administración de Gustavo Petro para establecer lineamientos sobre jornada laboral, trabajo suplementario y horas extras en el sector de vigilancia y seguridad privada. La circular expedida del 16 de abril desarrollaba las reglas laborales aplicables a los vigilantes y precisaba la reducción de la jornada, los turnos especiales de hasta 12 horas. Eso ahora te van a poder meter 14, 16 horas, lo que les dé la gana. Y los límites del trabajo suplementario. También establecía mecanismos para controlar las horas extras y exigía registros de las horas trabajadas, diferenciando el trabajo diurno y nocturno. Eso Abelardo se va a tomar el tiempo de pues, revisarlo, ¿no? Pero lo quitó. O sea, por ahora, todo esto ya verá cómo tu empleador, cómo tu patrón te va a pagar eso o cómo van a revisar eso. Así que los vigilantes pónganse trucha. Ese registro constituía una herramienta para que los trabajadores e inspectores verificaran el cumplimiento de las obligaciones de las empresas. Con su derogatoria se elimina la directriz específica que orientaba la inspección del sector y permitía controlar jornadas, horas extras, recargos y trabajo suplementario. La decisión forma parte de la derogatoria de 11 circulares expedidas durante el gobierno Petro sobre diferentes derechos laborales. En el caso de los vigilantes, el impacto es especialmente relevante por las extensas jornadas y el uso frecuente del trabajo suplementario. La eliminación de esta circular deja sin ese instrumento administrativo la vigilancia específica de las nuevas garantías laborales en las empresas de seguridad privada. Esto puede abrir la puerta a eventuales incumplimientos de jornadas, horas extras y recargos al desaparecer el criterio sectoriales que orientaba su inspección y control. Parece que a los vigilantes sí que los mordió el tigre bien feo, ¿no? Yo no sé si seguirán haciendo videitos pues muy contentos con Abelardo de la Espriella. Mire, y esto no lo hago para... Es que ni siquiera me da alegría. No, porque tengo personas cercanas que trabajan en este sector de vigilancia. Conozco, y pues hay familiares en ese sector que es muy, muy demandante, muy complicado de cumplir por las horas, por las jornadas. Y muchos creían que ganando a Abelardo le hacían tremendo daño a Petro, ¿no? Esto no es revanchismo ni venganza y no, qué chimba pues lo que está haciendo Abelardo para que chupen. No, pues aquí llevan todos del bulto. Y sobre todo los trabajadores de Colombia, ¿no? Que tanto les cuesta pues entregar su vida, su tiempo al espacio laboral, que pues obviamente es necesario trabajar para conseguir el sustento, pero miren que así de un plumazo se eliminan las garantías laborales. Los medios, ustedes ven, ningún medio tradicional cuestiona, ni la FM, ni Blue Radio, ni RCN, ni Caracol, ni Revista Semana, nadie de ellos va a cuestionar esto. Lo dan como que el gobierno Petro había cometido abusos y es que no se podía hacer esto y es que hay que darle tiempo a Abelardo para que analice. Mire, todo eso está pago. O sea, esa gente ya está recibiendo plata de Abelardo, entonces no van a hablar nada malo de él. El tema de renta ciudadana. El gobierno Petro había dejado ya todo para el pago este 21 de agosto de renta ciudadana, de la devolución del IVA, con el tema del nuevo RUI. Y ojo, no desaparece el Sisbén. Muchos dicen que desaparece el Sisbén. No, el RUI lo que hace, queridos amigos, que es el Registro Universal de Ingresos, lo que hace es obtener información de otras entidades, ¿sí? Como de la DIAN, de la parte del sector educativo, de los bancos, de cómo estás manejando, qué dinero tienes, y si eso es tan malo, ya estamos en otro gobierno, en el gobierno de Abelardo de la Espriella. ¿Por qué no elimina eso también así de un plumazo? Es lo que muchos se preguntan. Pues parece que eso no es tan malo y le permite burlarse de la gente que recibía renta ciudadana y devolución del IVA, ¿no? Queridos amigos, pues esas son las dos noticias que tienen emberracados a muchos, hasta los que votaron por Abelardo de la Espriella. Debe ser jodido, pues que usted haya votado por este señor y salga con estas decisiones tan drásticas
para el país. Mucha gente estaba esperando renta ciudadana, mucha gente contaba con las garantías laborales que había conseguido en el gobierno de Gustavo Petro y eso pues en este gobierno pues miren cómo está pintando la cosa, ¿no? Y en todos los sectores lo está haciendo. Ya vimos que el páramo de Santurbán se lo van a comer. Al páramo de Santurbán ya le quitaron una de las decisiones que había tomado, una resolución que había tomado el gobierno Petro para proteger una de las quebradas importantes del páramo de Santurbán. Eso lo echó para atrás el ministerio y los medios salen a justificar. Ay, es que Petro no tuvo en cuenta cierto sector de la comunidad. Ay, es que Petro hizo algo mal hecho y es que hay que volverla a hacer. Mire, va a ser una cosa, hijo de puta, estos 4 años ustedes viendo cómo justifican todo lo que hace este señor. Va a ser jodido, eso sí se los digo, para que vayan entendiendo. Muchos no se imaginan lo que se viene con este señor. O sea, todas las decisiones malas van a ser vistas como buenas por los medios tradicionales de comunicación. Esos malparidos no van a criticar, no van a analizar nada. Por ahí tal cual hace una publicación escrita, ¿sí pillan? Pero porque sabe que la gente, sobre todo los que votan por Abelardo, en su mayoría no leen eso. No les interesa leerlo, otros no, ¿qué va? Ah, pero en videos, por radio, solo hablan buenas cosas del gobierno de Abelardo del Espriella. Pero cuando era Petro, por Dios, era 24/7 dándole como a rata en balde, o no se acuerdan. Pues ahí está, queridos colombianos. Esa es las 2 noticias que Abelardo elimina las garantías laborales para los trabajadores en Colombia que había dejado el gobierno Petro en cuanto a la inspección, vigilancia y sanciones de los inspectores de trabajo. Ahora van a tener que los trabajadores acudir al Sagrado Corazón de Jesús y los vigilantes pues tristemente van a tener que pelearse ahí con sus empresas y sus patrones a ver cómo les van a pagar el tema de horas extras, trabajos complementarios, cómo no van a abusar de las jornadas laborales porque Abelardo eliminó esa situación. Y también la noticia de que no se pagará IVA, devolución de IVA y renta ciudadana este mes. Se suspende para el próximo mes posiblemente porque van a revisar lo del RUI. Eso sí no lo eliminan de una, ¿no? Porque saben que eso sí les sirve. Bueno, ahí se las dejo. Gracias por vernos. Nos vemos en unos próximos minutos con una nueva información que también tiene alborotado al país. Bye bye.